Buenos días, mi nombre es Gabriela Forero y hoy les voy a hablar del genocidio ruandés. Decidí hablar del genocidio de Ruanda, pues es uno de los mayores genocidios de la historia, donde se asesinaron a más de 800.000 personas en 100 días y se desplazaron a otros 3 millones de personas. Este genocidio tiene aún hoy en día consecuencias en África Central, y como muy bien dice la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hay que generar memoria histórica para evitar que este tipo de eventos se repitan. Igualmente, es importante darle voz a las víctimas. Para entender los lineamientos alrededor de los cuales se da este momento histórico, hay que entender a qué hace referencia el término genocidio. Este es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Me parece importante igualmente dar un poco de contexto para entender dónde se llevó a cabo todo esto. Entonces, la República de Ruanda es un país en África Central sin salida al mar que limita al norte con Uganda, al sur con Burundi, al este con Tanzania y al oeste con la República Democrática del Congo. A finales del siglo XIII se constituyó en el territorio un estado feudal en el cual participaban los Tutsis y los Hutus. Esta política gubernamental se mantuvo hasta finales del siglo XIX, momento en el que Ruanda fue conquistada por los alemanes y pasó a ser parte de la colonia África Oriental alemana. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ruanda, entonces conocido como Ruanda-Urundi, pasó a ser administrada por Bélgica bajo el mandato de la Liga de las Naciones. Para entender el conflicto que empieza a haber con la administración en la colonia belga, hay que entender cómo se compone la población ruandesa. Esto es por dos etnias. Los Hutus eran una etnia que vivía principalmente del cultivo de las tierras y de la caza. Representaban un 85% de la población ruandesa y se distinguían por su tez oscura, nariz ancha y marcados rasgos africanos. Por otro lado, los Tutsis eran una etnia que se desempeñaba en el pastoreo y representaban el 15% de la población. Los Tutsis eran la élite tradicional, con narices más angostas, tez clara y mayor altura. Por estas similitudes físicas entre los Tutsis y los belgas, estos les dieron predominio durante su administración. Entonces a los Tutsis les fueron asignados puestos políticos, tenían preferencias a nivel económico, social y educativo. Esto generó muchos roces entre las etnias y mucha represión hacia los Hutus. Al concederse la independencia en 1962, se establece la condición de que el gobierno ruandés fuera elegido democráticamente por toda la población. Entonces, en el año 1964, se dan las primeras elecciones democráticas en Ruanda. Y teniendo en cuenta que los Hutus representaban la mayoría de la población, la etnia minoritaria pierde su hegemonía política, dando paso al control político de los Hutus. Y así comienza la pesadilla Tutsi. Después de años de represión, empieza la venganza de los Hutus. Luego de varios años de rencores, en la primavera de 1994, específicamente el 6 de abril, el avión en el cual viajaba Juvenal Habyarimana, un Hutu presidente del país, fue derribado. Este fue uno de los detonantes por los cuales el primer ministro, junto con la mayoría de la población Hutu, organizó la matanza de 800.000 tutsis durante 100 días y más de 3 millones de refugiados según los datos oficiales. El 7 de abril de 1994, con los cascos azules desplegados, la primera ministra de Ruanda, Agathe Uwilingiyimana, es asesinada por la Guardia Presidencial. Junto a ella, 10 soldados belgas pertenecientes a las fuerzas de seguridad de la ONU. Este incidente desata la violencia y la retirada de los cascos azules, dejando presente únicamente a la UNAMIR. Sin los cascos azules en el terreno, comienza la matanza de Tutsis a manos de los radicales Hutus. John Kambanda preside entonces un nuevo gobierno sin miembros moderados de ambas etnias. Y el mismo día, Bélgica y Francia sacan del país a todos sus ciudadanos. El 11 de abril de 1994, las Fuerzas Armadas Hutus, o la Interhamwe, que significa golpeemos juntos, fueron entrenadas y equipadas por el ejército ruandés. Esta guerrilla Hutu se encargó de gran parte del asesinato en zonas rurales, y teniendo en cuenta que, como se dijo anteriormente, los Hutus eran en su mayoría cultivadores de tierra o cazadores,
se valían de sus herramientas de trabajo como lo eran las hachas o machetes para llevar a cabo el genocidio. La radiotelevisión libre de las Mil Colinas, guiada por el extremismo hutu, se encargó de alentar a la Interahamwe en la confrontación y el asesinato de los tutsis. Difundían mensajes que incidían en las diferencias que separaban a ambos grupos étnicos, y a medida que avanzaba el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la caza tutsi se hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril, en el que se hizo circular la historia de que la minoría tutsi planeaba un genocidio contra los hutus. La radio de las Mil Colinas ofrecía detalles de aquellos que debían ser acosados y asesinados, con descripciones individuales e incluso números de matrícula. Muchos hutus dijeron haber matado puesto que la radio se los pedía. De la transmisión del 17 de abril de 1994 se destacan mensajes como "las tumbas solo están a medio llenar" y "los tutsis no merecen vivir, hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé". En el año 2003, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda procesó a los responsables de la emisora y les condenó a cadena perpetua por genocidio e incitación pública para cometerlo. El Consejo de Seguridad de la ONU, el 4 de mayo de 1994, vota de forma unánime para retirar por etapas la Misión de Pacificación de Naciones Unidas, o la UNAMIR. De 2.539 soldados, quedan 270. Ese mismo día, el secretario general de la ONU, Boutros Ghali, pronuncia por primera vez la palabra genocidio para referirse a la matanza que estaba siendo llevada a cabo en Ruanda, mientras que la comunidad internacional se mantiene paralizada. Ningún político se atreve a pronunciar este término. El 14 de mayo de 1994 llega el primer reporte de la Cruz Roja, puesto que los grupos internacionales estaban teniendo muchos problemas al entrar a Ruanda por el peligro que esto significaba. Este día, la Cruz Roja reporta 500.000 ruandeses asesinados. El Frente Patriótico Ruandés es fundado en Uganda en 1987 y sus fundadores fueron refugiados ruandeses de la etnia Tutsi, liderados por Paul Kagame. Antes de terminar julio, el Frente Patriótico Ruandés ha conseguido el control de Kigali, la capital de Ruanda, obligando al gobierno hutu radical a huir. Estos se exilian en Zaire y junto a ellos 2 millones de hutus. El Frente Patriótico Ruandés actualmente es el partido político que gobierna Ruanda. Dirigido por el presidente Paul Kagame, gobierna en coalición con otros partidos. Este presidente ha sido el presidente desde el año 2000 y en las elecciones ha tenido una favorabilidad de más del 90%. Durante el genocidio se calcula que se gastaron 134 millones de dólares solamente en la preparación del genocidio y unos 4,6 millones de dólares en machetes, azadas, hachas, cuchillos y martillos. Se estima que tal gasto dio a uno de cada 3 hombres hutus un machete nuevo. Es decir, únicamente con lo utilizado en armas se habla de 13.547.917.056 pesos colombianos, que es el equivalente a 6.773.956.528 pasajes de Transmilenio. El genocidio dejó 800.000 muertos. Se acumularon los muertos a un ritmo casi 3 veces superior al de los judíos durante el Holocausto. Dentro de estas cifras se encuentran igualmente más de 200.000 hutus, quienes se oponían a matar tutsis. En la población en general, encontramos que se asesinó a un 11% de la población ruandesa, mientras que quedó vivo únicamente el 89%. Y a nivel de la población tutsi, se asesinó al 80%, dejando vivo únicamente al 20%. Esto es mucho, teniendo en cuenta que los tutsis representaban únicamente el 15%. El genocidio deja a su vez más de 3 millones de refugiados, y nace así el campo de refugiados más grande de la historia, la denominada Ciudad de los Muertos en la República Democrática del Congo. Huyen hutus cuando avanza el Frente Patriótico Ruandés en la liberación de los tutsis y también huyen muchos tutsis durante el genocidio.
Finalmente, les conté un poco del genocidio de Ruanda, porque empezó su desarrollo, sus consecuencias, los costos y todo lo que tiene que ver con esto, porque como dije anteriormente, me parece sumamente importante conocer nuestra historia. Incluso hoy, años más tarde, las luchas entre Hutus y Tutsis que provocaron el genocidio de Ruanda han dado lugar a conflictos armados activos hoy en día. Los conflictos étnicos se extendieron hasta países vecinos como la República Democrática del Congo y Burundi. Es fundamental conocer nuestra historia. Este ha sido uno de los genocidios más grandes de la historia. Como dije, se acumularon los muertos a un ritmo 3 veces más rápido que el de judíos en el Holocausto y muy poca gente lo conoce. Es fundamental conocer nuestra historia, generar memoria histórica, darle voz a las víctimas y no permitir que este tipo de actos se repitan. Gracias.